nuevo continuamos con este taller de electrónica. Entonces la siguiente parte corresponde a estas preguntas. ¿Qué es una resistencia eléctrica y cuál es su función en un circuito? Bueno, básicamente una resistencia eléctrica, aquí tenemos tres en físico, ¿no? Esta de 2.2 kiloohmios o 2200 ohmios, ¿sí? Entonces por el código de colores, el rojo es 2, entonces sería aquí 2, por este lado otro 2 y se adicionan dos ceros, ¿sí? Bueno, eso creo que lo vieron. Aquí está una de un K, un kiloohmio o 1000 ohmios, y una de 10K. Entonces café, negro, naranja es la de 10K. De igual forma se lee, ¿no? Café es 1, negro es 0 y naranja son 3 ceros adicionales. 1, 0 y 3 ceros. 10.000 ohmios, 10K. Esta dice café, negro, rojo. 1, 0 y 2 ceros. 1, 0 y dos ceros adicionales, o sea 1000, un kiloohmio. Bueno, listo. Básicamente las resistencias son elementos que ofrecen una oposición al paso de la corriente y se mide en ohmios, como vimos ahí. El valor resistivo depende del material en que esté hecha, la longitud de la resistencia o del elemento resistivo, la sección, o sea, el grosor, y también ese valor resistivo depende de la temperatura que esté trabajando. Entonces, esas son las características. ¿Para qué se utilizan? Para controlar corrientes, valores de corriente, para proteger elementos de los circuitos como diodos, transistores, y en otras ocasiones las resistencias se utilizan como elementos de calefacción, como las estufas. Entonces tienen básicamente esas funciones. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve un diodo LED? Explica su polaridad, las partes de ánodo y cátodo. Bueno, entonces vamos a mirarlo en físico. Aquí tenemos un diodo LED. Él tiene, si alcanzamos a ver, una patica más cortica que la otra, pero miramos otro LED acá. Tenemos, este se ve más claro, una patica más cortica es el, 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 el ánodo, ¿sí? Es el ánodo, y la más gruesita, la paletica más gruesita es el cátodo. Entonces vamos a verlos acá. Entonces, bueno, los LEDs son elementos semiconductores y la palabra LED significa diodo emisor de luz. Es un semiconductor, son eficientes, económicos, vienen en varios colores, tienen una vida útil grande, tamaños diversos y no se calientan, o sea, como los bombillos LEDs. O sea, los bombillos LEDs no experimentan calor como las bombillas tradicionales. Se utilizan los LEDs en iluminación, ya dijimos, pantallas de televisores, tablets, bueno, indicadores en tableros electrónicos,
Su símbolo es este, donde esta parte es el ánodo y este es el cátodo. Entonces, básicamente, lo que sucede dentro del elemento semiconductor, que es un LED, los electrones se recombinan con huecos en el semiconductor, liberando energía en forma de fotones. La luz, ¿no? Está recubierto con plástico o resina epóxica. Vamos a hacer un circuitico con una fuente de 9 voltios y vamos a mirar el comportamiento del LED. Vamos a usar esta fuente, una pila. Este es el negativo, este es el positivo. Aquí viene el negativo, la resistencia que va a limitar la corriente del LED. Si no colocamos este elemento resistivo, que en este caso son 2200 ohmios, va a quemar el LED, porque el LED solo soporta como 3 voltios. Entonces vamos a insertar el LED. Vamos a insertarlo, ahí vemos que prende. Sí. Entonces él tiene su derecho. Si lo invierto, no se daña, pero no prende, porque tiene polaridad. Es un semiconductor. Entonces ahí vemos. Vamos a hacerlo con este. Está puesto al contrario. Sí, el ánodo dijimos que es la patica cortica, entonces lo vamos a voltear. Lo vamos a voltear aquí. Ahí se prende. En este caso es de un color como azul. Entonces ahí tenemos. Ese es el LED. Seguimos aquí. El taller nombra y explica brevemente la función de 3 componentes electrónicos que hayas visto en clase. Entonces tenemos este elemento, es un condensador o capacitor. Su medida de capacidad se mide en faradios. En este caso es 10 microfaradios a 50 voltios. Entonces ellos almacenan energía en forma de campo eléctrico. Entonces al colocarle voltaje, él lo almacena temporalmente. Aquí está señalado menos, que es la patica negativa, y la otra patica es la positiva. Entonces al someterlo a voltaje, él se carga con el voltaje de la batería o de la fuente y la almacena temporalmente. Ese es el capacitor. Se usan en fuentes, se usan como filtros y en rectificación. Tienen muchas aplicaciones, básicamente son esas. Tenemos el LED, el diodo. El diodo. Él tiene una lineacita, vamos a ver si se nota acá. Una lineacita que indica el derecho del diodo. Básicamente el símbolo es igual al del LED, que es un diodo. Esta es la lineacita, indica el cátodo. Pero ahí no se alcanza a ver. En uno de los extremos está la lineacita blanca. Aquí no la alcanzo a ver. Pero bueno, básicamente es el elemento diodo. Conduce la corriente en un solo sentido. Se utiliza en rectificación y protección de circuitos. Ese es el diodo.
Bueno, aquí tenemos el transistor. Es uno de los más comunes, el 2N2222. Espere a ver si por aquí alcanzamos. Ah, sí, aquí con la luz 2N2222. Bueno, esa es su forma física. Y el orden de sus patas: emisor, base, colector. Su símbolo es este. Y los transistores sirven como interruptores, amplificadores, en fuentes de conmutación, bueno, múltiples aplicaciones muy usados, de diferentes capacidades de manejo de corriente. Entonces, ahí tenemos. Cuarta pregunta: ¿por qué es importante conocer los símbolos de los componentes electrónicos? Dibuja al menos 5. Bueno, es importante para interpretar y configurar planos, para entender un plano eléctrico, para ubicar fallas, para hacer adaptaciones, bueno, diferentes trabajos que pueda requerir el conocer un circuito, ¿no? Por aquí tenemos algunos símbolos. Ya vimos la resistencia en físico. Este es un interruptor, abre, cierra, este es normalmente abierto. Este es un pulsador, pulsa, se presiona y al dejar de presionarlo pues vuelve y se abre. Este es un pulsador. Este es el condensador, que ya lo vimos en físico. Este es el símbolo de un transistor NPN, emisor, base, colector. Ya lo habíamos visto, emisor, base, colector. Bueno, y este es el símbolo de una bobina, utilizadas en motores o en radiofrecuencias, pequeños bloquecitos de bobina. Y lo encontré por ahí. Es una bobina utilizada en transformadores pequeñitos o circuitos de radiofrecuencia. Una bobina. Se mide en henrios. Seguimos acá con el taller. Si tienes una resistencia de 220 ohmios y una corriente de 0.03 amperios, ¿cuál es el voltaje? Entonces vamos a ver aquí la resolución. Entonces dice que tiene una resistencia de 220 ohmios con esta corriente. Entonces simplemente utilizamos la fórmula: voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia 0,03 por 220 ohmios. Eso es igual a un voltaje de 6.6 voltios. Se hace la multiplicación, ¿no? Listo. Aquí, ¿qué corriente circulará por una resistencia de 470 ohmios, la cual está conectada a una fuente de 9 voltios? Entonces vamos a ver. Tenemos una fuente de 9 voltios, 470 ohmios conectado. Entonces, ¿cuál será la corriente? Utilizamos la fórmula: corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje en este caso 9 sobre 470 ohmios. Esta es la fórmula. Entonces corriente es igual a 0,019 amperios o 19 miliamperios. Listo. Ese es el valor de corriente. Fíjate, si un circuito tiene una fuente de 5 voltios y pasa una corriente de 0.02 amperios, ¿cuánta resistencia hay? Entonces ese es el 7. Vemos el 7 con la fuente de 5 voltios, pasa una corriente de 0,02 amperios. ¿Qué valor resistivo habrá acá? Entonces de nuevo despejando resistencia es igual a voltaje sobre corriente.
Sí, es esta misma formulita. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, es igual a 5 voltios sobre 0.02 amperios. Esta división da 250 ohmios. ¿Listo? Aquí seguimos con este ejercicio. Calcula la resistencia total de un circuito con 3 resistencias en paralelo. Una de 100, la otra de 200 y la otra de 300. Entonces toca calcular ese paralelo. Entonces acordémonos que las resistencias en paralelo son como una escalera, como una vía de tren, todas colgaditas ahí a la fuente. ¿Listo? Bueno, entonces se trata de 3 resistencias. Dijimos que son los valores 100, 200, 300. Entonces aquí tenemos que se utiliza esta fórmula. Resistencia total es igual a 1 sobre, o sea, el inverso de la suma de los inversos. ¿Sí? Entonces, esta sería una resistencia, esta es la otra y esta es la tercera. Entonces hacemos la operación, estos son fraccionarios, ¿sí? Entonces hacemos esta operación primero, la de abajo, suma de fraccionarios, es la multiplicación de estas de abajo, y aquí arribita va R2 por R3, o sea sin R1, más R1 por R3, o sea sin R2, más R1 por R2, o sea sin R3. Entonces ahí tenemos. Entonces como es una división, entonces este pasa para arriba y este queda abajo, o sea se invierte acá. Los que se multiplican están acá y los otros quedaron abajo. Bueno, listo, simplemente reemplazamos R1, R2, R3 que eran 100, 200, 300. Aquí R2, R3, 200, 300, R1, R3, 100, 300 y esta R1, R2 es 100, 200. Hago estas multiplicaciones. Bueno, esta también. Esta de arriba, 100 por 200 por 300, da, ¿qué dice acá? 6 millones. Y esta de acá da 60.000. Y esta de acá da 30.000. Y esta da 20.000. Entonces 6 millones dividido 110.000 da 54.54 ohmios. Esa es la resistencia total equivalente de ese paralelo. Entonces ese es el punto 8. Dice, si tienes una fuente de 12 voltios y dos resistencias en paralelo, una de 100 y la otra de 100 también, ¿cuál es la corriente total que circula? Entonces ese es el número 9. El número 9. Entonces tenemos acá dos resistencias de 100. Entonces hallar la corriente total. Esta es la fuente de 12 voltios. Entonces corriente total es la suma, ¿sí? Esta más esta, ¿sí? Porque llega aquí a este nodo y se reparte en esta y en esta. O sea, corriente total es igual a I1 más I2. Pero I1 es igual a voltaje, esta fuente, sobre R1. Y la I2 es igual al mismo voltaje porque están en paralelo sobre R2. Entonces se quedaría 12 sobre 100 y la otra también 12 sobre 100 porque son iguales, coincidenciales ahí. Entonces tenemos que 12 sobre 100 más 12 centésimos
serían 0.24 amperios. Esa es la corriente total, esta suma de estos dos fraccionarios. 10. ¿Por qué los circuitos en paralelo son preferidos para instalaciones eléctricas domésticas o de la casa? Pues básicamente la explicación se ve clara en este circuito. La red de alimentación de las casas es AC, es una fuente de corriente alterna de 120 voltios. Entonces a esa red va conectado el televisor con su interruptor para prenderlo y apagarlo. Están conectados los bombillos con sus interruptores para prenderlos y apagarlos. Está conectado, no sé, la estufa eléctrica con su interruptor. Está conectado que tal vez ya dijimos que televisor. Entonces algún otro elemento de la casa, no sé, un secador, lo que sea, con su interruptor. Entonces todos los elementos están en paralelos, reciben los mismos 120 voltios y entre más elementos, más corriente consume. Entonces ahí se da el consumo, digamos, económico o alto, de acuerdo a lo que se tenga. Básicamente esa es la explicación de los circuitos paralelos en las casas. Dice, ahora una actividad. Diseña en tu protoboard un circuito en paralelo con una batería de 9 voltios, 3 resistencias diferentes y 4 LEDs, o sea, paralelo con una batería de 9 voltios, 3 resistencias diferentes y 4 LEDs. Bueno, indica el valor de cada resistencia. Vamos a ver eso. Básicamente vamos a usar las que dijimos en un principio, la de 10K, la de 1K y la de 2.2K. Pero espere, organizamos acá. Aquí las tenemos, están en paralelo, mire. Están en paralelo porque comparten esta misma conexión, como dijimos, con una escalerita. Está en la de 10K, 2.2K y la de 1K. Entonces, mirando aquí, están de esta forma, ¿sí? Al hallar el paralelo, como dijimos, el inverso de la suma de los inversos, como mencionamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Es exactamente lo mismo que mencionamos antes, ¿sí? El mismo arreglo de la fracción con multiplicaciones. Entonces hacemos las correspondientes operaciones. 1000, que es un K, por 2200 por 10.000. Se multiplican estas y abajo se dan estas multiplicaciones, R2, R3. Serían estas, bueno, cantidad de ceros para esas multiplicaciones. Esta es lo que da la de arriba, esta es la que da esta y esta, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces esta es R1, R2 y R3 con los valores de 1000 ohmios, 2200 ohmios y 10.000 ohmios. Ahí tenemos. Entonces haciendo esa operación como vimos antes, en este caso nos da esta cantidad de ceros y al dividir eso nos da 643.27 ohmios. Aquí utilicé un medidor de resistencias, entonces lo ubico en los extremos para que me dé el equivalente paralelo y más o menos, ¿no? El otro día en los números calculados dio 643, aquí tenemos 629 ohmios. Vean la escala de ohmios. Entonces ahí tenemos el paralelo. Pero vamos a adicionar los LEDs.
Entonces la corriente total es esta. Esta es la resistencia de 1000 ohmios o 1K. Esta es la de 2200 ohmios o 2.2K. Y esta es la de 10.000 ohmios o 10K. Le vamos a colocar los LEDs y aquí vamos a colocar un LED al contrario para que nos demos cuenta de que no va a iluminar. Entonces vamos a hacer ese montaje rápido con la batería. Bueno, ahí tenemos el circuito que mostramos en el papel, de esta manera, ¿sí? Entonces ahí por las luces, pero apagamos aquí para ver. Aquí tenemos, uno está con este LED, esta resistencia, esta está con este y esta de 10K está con este. Entonces viéndolo por acá, comparten la misma conexión, la misma patica, todas, una de las paticas del cátodo van a parar aquí al negativo de la fuente. Sigue aquí, este va conectado a esta resistencia y estas resistencias van a parar al positivo. Entonces ahí nos damos cuenta, y este segundo LED sigue con esta resistencia, igual va a parar al positivo, y este sigue con esta resistencia y va a parar al positivo. Entonces conectamos y ahí prende. Bueno, faltó adicionar el cuarto LED, que básicamente va entre, bueno, haciéndolo aparte acá, haciéndolo aparte. Ahí tuve que hacerlo aparte, que no me cabía este LED. Lo puse al contrario, ¿no? Al contrario con la fuente. No prende. No prende. Si lo colocara en sentido contrario, daña el LED. Daña el LED porque él solo soporta 3 voltios y la fuente es de 9 voltios. Entonces, bueno. Entonces básicamente es eso. Ya vimos, dibuja el camino a la corriente. Entonces ya los vimos acá, la corriente estaba así, la I1, la I2 también, la I3, y aquí no circula corriente porque el LED está al contrario. Entonces si lo pongo derecho, lo quema, la fuente lo quema. Bueno, ¿qué pasaría? Dice acá, ¿qué pasaría si se quema una resistencia? Pues en este caso deja de alumbrar un LED.